Mi nombre es Karina y vengo a compartirles mi historia, aunque muchos de ustedes a lo mejor no me lo van a creer. Tendría unos 11 años cuando vivía con mis padres, Carmen y Fabián, en una colonia de clase media-baja en la ciudad de San Miguel. Siempre fuimos una familia que, aunque no poseía riquezas, teníamos lo necesario para vivir cómodamente. Tengo una hermana menor, que en aquel entonces tendría algunos 8 años, llamada Lucero. Y como vuelvo a repetir, aunque no éramos ricos, los 4 en la familia vivíamos muy cómodamente. Mi padre era chofer de un autobús y mi madre Carmen tenía un carrito de frutas y golosinas a la salida de la escuela municipal, escuela a la que mi hermana y yo asistíamos. Junto a mi madre había otros puestos de golosinas y justo al lado suyo atendía a su puesto una vecina nuestra llamada Fidelina. Fidelina era vecina nuestra desde hacía mucho tiempo. Prácticamente nos había visto nacer a mi hermana y a mí. Realmente aquella mujer era muy amable con la familia, era muy alegre y solícita. A decir verdad, siempre estaba ayudando a mi madre con las ventas cuando había que atender a los estudiantes que se detenían a comprar al salir de clase. Pero para las personas tenía un defecto, era bastante coqueta. Fidelina era una mujer joven y muy bella, de esbelta figura y que siempre estaba muy arreglada con finas alhajas que resaltaban aún más su belleza. Debía tener algunos 35 años, pero estaba casada con un hombre que a simple vista le doblaba la edad, un señor mayor llamado Patricio. Este señor era un terrateniente que había enviudado muchas veces y finalmente había contraído matrimonio con Fidelina. La gente decía que Fidelina estaba con él por dinero, ya que con semejante belleza y atributos podría tener a cualquier hombre joven a sus pies. Pero de esto ella solo se reía y siempre terminaba negando aquellas habladurías. Aún así, la gente siempre murmuraba que la mujer tenía amoríos a escondidas de don Patricio. Mi madre de esto decía lo siguiente: pobre don Patricio, seguramente ya le han llegado rumores sobre Fidelina, pero como está tan viejo ya, prefiere hacer oídos sordos y tener a la mujer atendiéndolo en casa, aunque esto lo haga ver como un cornudo. Lo cierto era que nadie se atrevía a hablar frente a don Patricio sobre que su mujer lo engañaba, puesto que el viejo aquel era un hombre tosco al que nunca le faltaba su pistola y no se tocaría el corazón para aniquilar a cualquiera que le faltara el respeto de esa forma. Por esto, todo el vecindario se reservaba al hacer comentarios sobre la vida de Fidelina y su esposo cuando don Patricio se encontraba cerca. Aún con todo esto, la mujer aquella siempre se mostraba agradable con nuestra familia, pues sucedió que una noche del año 1995, casi a la medianoche, se escuchó un escándalo en casa de Fidelina. Gritos y llantos despertaron a los vecinos, que rápidamente salieron a indagar lo que estaba ocurriendo. En nuestra casa, mis padres también salieron a mirar a qué se debía tal escándalo. Prontamente, una patrulla de policía y una ambulancia se presentaron en casa de Fidelina. La razón: don Patricio había fallecido producto de un infarto. El cuerpo del difunto fue sacado en una bolsa mortuoria y después de comprobar la causa de su muerte, fue llevado a la funeraria y preparado para su velación. Esa noche, por alguna razón, ya no pude conciliar el sueño, puesto que no podía dejar de sentir mucho miedo ante la muerte de aquel hombre, quien realmente parecía un roble a pesar de sus años. Mi mente de niña me hacía pensar que la muerte había pasado cerca de nuestra casa para ir a recoger de manera inesperada al imbatible de don Patricio. Realmente el ambiente en el vecindario se volvió bastante funesto esos días.
Fidelina se notaba desconsolada, pero los hijos mayores de don Patricio la reprochaban cruelmente por los rumores que se decía de ella. Así que en todas las exequias funerarias siempre se mantuvo excluida por la familia de don Patricio. Finalmente, don Patricio fue inhumado en el cementerio general. Nosotros como familia le ofrecimos nuestro pésame a Fidelina. La considerábamos una amiga y estuvimos junto a ella hasta el momento de volver a casa. Sin embargo, lo peor para Fidelina estaba por venir, ya que aunque por ley le correspondía la tercera parte de los bienes que dejaban herencia a don Patricio, los hijos de este se las arreglaron para que nada más le quedara al negocio que el difunto le había instalado. Eso y unos cuantos pesos que realmente no le alcanzarían para sobrevivir más que un par de meses. Por más que intentó apelar a los juzgados, no tenía el dinero suficiente para costear un abogado que pudiera ayudarla. Y en menos de lo que canta un gallo, se vio obligada a desalojar la casa donde había vivido más de 12 años con el finado don Patricio. Quedando desamparada, el ánimo de Fidelina cambió drásticamente. Ya casi no entendía el puesto de golosinas, pues no tenía dinero para invertir en él. Las pocas veces que llegaba al puesto, se le notaba abstraída y malhumorada, ya que se había mudado a un mesón que quedaba a las afueras del pueblo, donde vivía de manera muy miserable. A raíz de esto, un día mi madre se acercó a ella y le dijo: Fidelina, amiga, sé que estás pasando una mala racha de las que no se le desean a nadie. Y como tú has sido siempre tan atenta con mi familia, quiero que te vengas a vivir a nuestra casa mientras pasas este trago tan amargo y te recuperas económicamente. Verdaderamente a Fidelina se le llenaron los ojos de lágrimas y muy agradecida aceptó la ayuda que mi madre le estaba brindando. Pasó entonces que esa misma tarde un camión de mudanza llevó las pocas pertenencias de Fidelina a nuestra casa y se instaló en una habitación que previamente había sido preparada para ella. Mi hermana y yo estábamos muy contentas de tener a Fidelina hospedada en la casa, al igual que mi madre, pero era mi papá a quien parecía desagradarle un poco la idea, y eso lo comprobé tras escucharlo hablar con mi madre y decirle a ella: no es conveniente que esa mujer esté en esta casa. Sabes todo lo que la gente habla de ella. Ahora también nosotros seremos parte del chisme del vecindario. Pero mi madre le suplicaba: Fabián, por favor, no será más que un par de semanas. Luego ella buscará un lugar donde vivir, así lo hemos acordado. Aun con lo que mi madre le decía, mi papá se mostraba en desacuerdo que Fidelina conviviera con nosotros. Sin embargo, no le pidió a mi madre que la sacara. Mi madre con gusto ayudó a Fidelina a reponer su negocio, y tal y como se esperaban ambas, Fidelina comenzó a tener otra vez el mismo brillo en sus ojos, así como antes de que la tragedia la golpeara. Sin embargo, nadie en la familia esperaba que con el pasar del tiempo, algunas cosas extrañas comenzarían a suscitarse en nuestra casa. Como mi padre se mostraba siempre un tanto incómodo con la presencia de Fidelina en la casa, esta comenzó a intentar ayudar con todos los quehaceres del hogar, con tal de agradar a todos, incluido mi padre. Una tarde, mi padre volvía muy contento de su trabajo, algo extraño para nosotros, teniendo en cuenta que siempre regresaba cansado y un poco malhumorado. Pues esa vez su buen humor se debía a que había recibido un aumento del sueldo en el trabajo y muy contento nos comunicó la agradable noticia. En esos instantes, Fidelina había preparado la cena y se dispuso a servir la mesa. Todos quedamos encantados con la comida hecha por Fidelina, incluido mi padre, a quien no le quedó más que agradecerle a la mujer por aquel delicioso festín.
A partir de ahí, mi padre comenzó a tratar de una forma diferente a Fidelina, dejó de verla con malos ojos y se mostraba más amable con ella. Unas semanas después, Fidelina nos comentó que había encontrado una casa donde rentar y que en un par de días podría mudarse a su nuevo hogar. En nuestra casa nos alegramos mucho por ella al mirar que su vida estaba mejorando poco a poco. Pero las cosas no serían semejantes para nuestra familia. Una mañana, mi madre se despertó con un malestar en su estómago. Le dolía tanto que ese día no pudo ir a atender su negocio. Como se encontraba sola en casa, no le quedó más remedio que acudir a Fidelina para que ésta la acompañara al establecimiento de salud más cercano. Ya en el hospital, el médico le recetó a mi madre medicinas para su dolor y luego la despachó. Las pastillas que le recetó no ayudaron de mucho, puesto que en los días posteriores el dolor en su estómago no desapareció por completo, de modo que la tuvieron que enviar a hacerse algunos análisis médicos. Desde ese momento, mi madre no volvería a atender más su puesto de golosinas. Cuando mi padre se enteró lo que le pasaba a mamá, la llevó con un especialista, quien le realizó más análisis de todo tipo. Pero nada parecía encontrar la causa del padecimiento de mi pobre madre. Para entonces, Fidelina se había mudado a su nueva casa y por unos días atendió el local de mi madre. Y con las ganancias que lograba conseguir, se compraba el tratamiento que el nuevo médico había recetado para apaciguar el dolor. Con el pasar de los días las cosas solo empeoraban. De pronto, mi madre comenzó a perder el cabello, quedando casi calva. Bajó de peso a tal punto que casi la piel se le pegaba a los huesos y poco tiempo después fue incapaz de poder pararse de su cama. Debido a esta situación, Fidelina, como buena samaritana, se ofreció a cuidar de mi madre ante aquella extraña enfermedad. Por suerte, con el aumento de sueldo que le hicieron a mi padre, el dinero ya no era un problema y nos alcanzaba para las medicinas de mamá y también para los gastos del hogar. Para mí, aquella situación era muy desoladora. Caso contrario sucedía con mi hermana Lucero, quien por su corta edad parecía no ser consciente del estado tan lastimero en el que se encontraba nuestra madre. Pero ante esto, Fidelina siempre estaba pendiente de ella y eso nos alentaba un poco a todos en la familia. Una noche, mi sueño se vio turbado ante las quejas de dolor de mi madre, así que sin pensarlo me fui hasta su habitación para saber si Fidelina estaba con ella. Mi sorpresa fue encontrar a mi madre sola y sollozando de dolor. Debido a eso, enseguida fui a la habitación de Fidelina en busca de ella, pero no se encontraba. Busqué por toda la casa, pero para mi sorpresa, tampoco mi padre se encontraba por ningún lado. Así que me vi obligada a preguntar a mi madre si yo podía hacer algo por ella, pero de sus labios apenas salieron balbuceantes las siguientes palabras. Hija, vigila muy bien a Fidelina y vigila también a tu padre. Realmente en ese momento no lograba entender aquellas palabras, pero por más que le pregunté a qué se debía lo que me estaba diciendo, mi madre no fue capaz de decirme más. Muy angustiada no pude evitar ponerme a llorar. Y lo único que se me ocurrió hacer fue sobar el vientre de mi madre, ya que era ahí donde la atacaba el insoportable dolor. Pasó un momento y mi madre pudo quedarse dormida, y yo, que no podía tampoco aguantar el sueño, me dormí también junto a ella. A la mañana siguiente ya había salido el sol, cuando me desperté al sonido de la puerta de entrada abriéndose. Eran Fidelina y mi padre. Apenas los vi, noté algo diferente en ellos. Entraron a la casa muy despreocupados y como si no les importara que mi madre hubiera estado toda la noche quejándose de dolor.
Entonces le pregunté a mi padre muy molesta: ¿Dónde estaban ustedes, papá? Mi madre ha estado muy mal durante toda la noche. Mi padre se rascaba la cabeza y movía sus ojos como si intentara recordar algo, y luego me respondió: Fuimos por algunas pertenencias a casa de Fidelina y luego tuvimos un retraso a la hora de volver. Fidelina se acariciaba el cabello y luego dijo: Así es, Karina, solo fuimos por algo de ropa a mi casa, pero ya estamos aquí de nuevo para atender a Carmen. Luego pasó adelante arreglándose el pelo de forma coqueta. Definitivamente la actitud de aquellos dos se me hizo muy extraña, así que desde ese momento hice lo que mi madre me había pedido: vigilar a Fidelina y también a mi padre. Fue así que cada movimiento que alguno de los dos hacía, yo estaba atenta. Durante el día, cuando volvía de la escuela, observaba la actitud de Fidelina, a quien miraba cómo se arreglaba muy bien, poniéndose maquillaje y ropas muy seductoras. Y durante la noche, cuando mi padre volvía del trabajo, observaba detenidamente las miradas que le hacía a la insinuante mujer. La verdad es que cada día parecía que Fidelina de alguna manera intentaba seducir a mi padre por la forma en que se vestía y por los tratos que tenía con él. Tristemente no podía comunicárselo a mi madre, ya que cada día que pasaba su estado era más terrible. Postrada en aquella cama, parecía ya un cadáver viviente, ya no hablaba y apenas se le oía gemir de dolor de manera muy penosa. Luego de eso, más y más cosas funestas y terroríficas comenzaron a pasar en la casa. Por las noches, en la habitación de mi madre, se escuchaba el gruñido de un animal, como si de un cerdo se tratara, y se escuchaban pasos ir y venir de un lado a otro. Debido a esto, para mí era imposible conciliar el sueño, y más cuando me ponía a pensar ¿qué sería ese animal que se encontraba en la habitación de mi pobre madre? Con los días, mi padre dejó de ir a trabajar, pero al contrario de atender a mi madre, se la pasaba conversando con Fidelina. Lucero y yo dejamos de asistir a la escuela y poco a poco veíamos cómo aquel hogar, que un día había sido tan perfecto, se estaba desmoronando en pedazos. Comencé a entender lo que pasaba entre mi padre y Fidelina, y es que indudablemente parecía que estos dos se estaban enamorando el uno del otro. Eso hizo nacer en mí un desprecio por Fidelina, ya que eran constantes las caricias y las descaradas seducciones que ella le hacía a mi padre. Incluso, en muchas ocasiones, los escuchaba conversar en la habitación de mi padre, donde ella le decía que no entendía por qué, pero que estaba sintiendo una atracción inexplicable por él. A todo esto, yo solamente me echaba a llorar de impotencia y de rabia, puesto que nada podía hacer en contra de lo que Fidelina estaba causando en mi padre. Una mañana, cuando todavía estaba oscuro y después de no haber dormido casi nada durante la noche, escuché que alguien salía muy quedito de la casa. Rápidamente me asomé a la puerta de mi habitación, cuidando de no ser descubierta, y vi que era Fidelina quien salía a la calle llevando consigo un morral. Aquello me pareció muy sospechoso, así que rápidamente desperté a mi hermana para decirle que debíamos averiguar hacia dónde iba Fidelina. Cuidadosamente le seguimos los pasos de largo, intentando que no fuera a darse cuenta que la seguíamos. Caminó varias calles hasta que llegó al mercado. Se introdujo a un local, que sin duda se trataba de uno de esos puestos donde venden artículos de brujería, y ahí permaneció por mucho rato. Nosotras aguardamos escondidas en un portal, hasta que ella volvió a salir y se encaminó nuevamente hacia la casa. En el morral parecía llevar muchas cosas que había comprado en la tienda y pasó cubriéndose el rostro como intentando no ser reconocida.
En esos instantes mi mente de niña intentaba entender lo que Fidelina hacía y me frustraba mucho. Sobre todo porque no tenía a quien pedir ayuda con esa situación tan misteriosa que estaba destruyendo nuestro hogar. Pero cuando volvíamos a la casa, nos encontramos a una vecina, una señora que apenas nos vio, nos preguntó: «Pero criaturas, ¿qué hacen ustedes solas a estas horas de la mañana aquí en la calle?». En ese momento me solté a llorar y sin poder contenerme le conté todos los sucesos que estaban pasando en nuestra casa a aquella señora. Luego le supliqué que nos ayudara, puesto que mi padre no era capaz de poner atención a mi madre agonizante y mucho menos a nosotras, sus hijas. La señora nos abrazó y nos dijo: «Ay, hijitas mías, yo me hice la idea que algo así estaba pasando en esa familia. Desde que esa tal Fidelina llegó a su casa, no se podía esperar más. Estoy segura que debe estar haciendo algo para tener bajo sus encantos al ingenuo de Fabián y arruinarle la vida a su pobre madre. Pero no se preocupen, vengan conmigo a mi casa, que yo las ayudaré». Acompañamos a doña Evita, como era que se llamaba la señora aquella, y nos quedamos en su casa mientras ella buscaba la forma de cómo ayudarnos. Después de prepararnos un rico desayuno, doña Evita dijo que esperáramos en su casa, que ella iba a ir por alguien quien estaba segura nos podría ayudar. Y así fue. Lucero y yo esperamos un rato hasta que la señora aquella volvió, trayendo consigo a una mujer muy anciana que dijo llamarse Tomasita. Tomasita era una mujer que según poseía muchas facultades y conocimientos sobrenaturales y poseía también la habilidad de la psicometría, de modo que era capaz de vislumbrar cosas ocultas usando solamente sus manos. Desde que llegó nos transmitió mucha paz y tranquilidad a mi hermana y a mí. Entonces, luego de presentarse, Tomasita dijo dirigiéndose a mí: «Dame tus manos, pequeña, y descubramos de qué manera puedo ayudarte con esta dificultad que estás pasando». Luego, tomándome de las manos, cerró los ojos y seguidamente prosiguió diciendo: «Por supuesto que sí. En tu casa te están trabajando con brujería. Hay una mujer en cama. Ella ha sido embrujada y está próxima a morir». La anciana dijo eso. Comencé a llorar por lo que dijo sobre mi madre, pero ella entonces dijo: «No llores, hijita. Tu madre todavía se puede salvar, pero debemos ser diligentes, ya que hay otra mujer en la casa. Y junto a ella está un demonio muy poderoso. Debemos tener cuidado. La única manera de acabar con el embrujo que tiene la enferma es con una pócima que en estos mismos instantes voy a preparar». Luego la anciana me soltó de las manos y muy rápidamente corrió hacia su casa, donde preparó un bebedizo que luego trajo en una jarrilla de barro y le dijo a doña Eva: «Dígale a su esposo don Pancho que me acompañe a casa de estas niñas, ya que necesito de su ayuda, y usted quédese aquí cuidando de las chiquillas». Yo les dije que quería ir con ellos, aunque Tomasita no estaba de acuerdo con esto, pero finalmente aceptó llevarme, con la condición que hiciera lo que me indicara. Así que nos encaminamos hasta la casa acompañadas de don Pancho, esposo de doña Eva. Al llegar, las vecinas de la cuadra nos miraban curiosas y más Tomasita, quien apenas llegó, llamó a la puerta. Pronto atendió Fidelina, quien al verme ahí parada exclamó sorprendida: «Karina, apareciste. Tu padre te anda buscando por todos lados en estos momentos». Pero antes de que yo pudiera responderle, Tomasita le dijo: «Déjanos pasar, Fidelina. Yo sé lo que está pasando en esta casa y le pido que prontamente beba de este brebaje. Pronto, hágalo». Yo grité entonces a Tomasita:
Tomasita, ella no es mi madre. Ella me miró y me dijo al instante: yo lo sé, pero debes saber que esta mujer también es una víctima. Me quedé pasmada, no entendía lo que Tomasita decía. De pronto, una voz familiar exclamó detrás de nosotros: ¿así que a esto fuiste tan de mañana a buscar a esta vieja bruja? ¿No es así, Karina? Yo corría dentro de la casa y volteé la mirada. En efecto, era mi padre, quien entraba también a la casa con una mirada furiosa. Fidelina solo me obedece a mí y no va a beber de ninguna pócima que no sean las que yo le doy, dijo mi padre. Entonces Tomasita le respondió: tú has sido el causante de todas las desgracias de esta casa, incluso la muerte de don Patricio fue obra tuya, yo lo sé. Realmente no podía creer aquellas palabras hasta que mi propio padre aceptó ser el hechor de tantas barbaridades. Hace mucho tiempo que Fidelina me gusta y me trae de una manera incontrolable. Tenía que hacer lo imposible por atraerla hacia mí y poseerla en cuerpo y alma. Y no quieras luchar conmigo. En esta casa hay un demonio que me da total poder sobre ustedes. Aquel desgraciado decía esto con una sonrisa burlona dibujada en la cara. Pero entonces, en ese momento y de manera muy ágil, Tomasita sacó unos polvos de su bolsillo y los sopló a la cara de mi padre. «¡Ah! ¿Qué me has lanzado, maldita bruja?», gritó él enfurecido, y luego trató de acercarse a ella para intentar estrangularla. Pero don Pancho se abalanzó sobre él y se envolvieron aquellos dos hombres en una lucha cuerpo a cuerpo. Fidelina, quien más bien parecía ajena a lo que estaba pasando, puesto que se notaba como idiotizada, se quedó parada en un mismo lugar y no se movió de ahí. Pero entonces Tomasita le dijo: «Hija, bebe este remedio, por favor, antes que puedas quedar mal de tu cabeza para siempre». Luego le empinó el jarro en la boca y así Fidelina pudo tomar el brebaje. Luego de eso se puso como mareada y se sentó en un banco cubriéndose el rostro. Mientras tanto, la lucha entre mi padre y el pobre de don Pancho parecía interminable. Eso hasta que Tomasita sacó unas pequeñas ramas de su delantal y rezando unas oraciones comenzó a golpear a mi padre en la cabeza. Solo así, el agresivo de mi padre pareció que agotó sus fuerzas y pronto fue vencido por don Pancho. Arrastrándose por el suelo, comenzó a echar maldiciones y de pronto se sacó del bolsillo lo que parecía ser un amuleto, al cual aparentemente le pedía que lo ayudara. Y en ese momento, Tomasita gritó: «¡Quítense esa prenda! ¡No dejen que la use!». Fidelina se puso de pie y, como si hubiese salido ya de su estado de aturdimiento, le arrebató el amuleto a mi padre y lo echó en el fuego de leña. Pronto mi padre quedó indefenso y no pudo hacer más que quedarse en el suelo sin poder levantarse. Luego Tomasita dijo: «Vamos a atender a la enferma». Ahí no me permitieron la entrada a mí, pero voy a relatar los eventos que luego me explicaron ocurrieron en la habitación. Entraron al cuarto Tomasita, Fidelina y don Pancho, quien llevaba una veladora para iluminarse. La habitación estaba oscura y fría, y en la cama yacía mi madre aún con vida, pero ya en estado de agonía. Según la describieron, mi madre parecía un muerto en vida. Podía contarse sus huesos de lo flacuchenta que estaba, y su honda mirada yacía perdida en el infinito. Pero los presentes sintieron la presencia de un ser maligno dentro de aquella habitación. Tomasita tocó a mi madre y de inmediato una fuerza maligna intentó hacerle daño. Ella se apartó y dijo a los demás: «El maleficio está en su estómago».
Luego, del mismo delantal, sacó un frasco que contenía un agua milagrosa que ella misma había ido a traer de la ciudad de Tomalá, en Honduras, donde se dice que junto a una enorme roca fue encontrada la imagen de la Virgen de los Remedios, y debajo de esa misma peña se formó un pozo con aguas que curan cualquier enfermedad. También sacó un crucifijo bastante desgastado, pero que decía era una reliquia para alejar malos espíritus, y se lo colocó a mi madre en el pecho. A continuación, le pidió a Fidelina que le diera de beber el agua a mi madre, pero cuando ésta estaba a punto de acercarle el frasco a la boca, 2 espeluznantes manos salieron de la oscuridad con la intención de raptar el cuerpo de mi madre. Tomasita le ordenó con voz de mando a la entidad: «Por la sangre poderosa del Cordero, yo te reprendo, demonio». La vela parecía extinguirse, al igual que la vida de mi madre. Entonces, mientras Tomasita sostenía a mi madre evitando que el mal espíritu se la llevara con ella, Fidelina rápidamente le dio a beber el agua. Apenas se había dado unos sorbos, una voz tenebrosa exclamó: «Esa mujer me pertenece». Tomasita contestó: «¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta mujer pertenece a este mundo, le pertenece a Dios». Pronto, parecía que el agua milagrosa comenzaba a surtir efecto y mi madre se mostró agitada. La flama de la vela se volvió tan brillante que iluminó toda la habitación, y el espíritu que se hallaba oculto en la oscuridad huyó de la luz que representaba a la vida. Mi madre empezó a toser y por sí sola intentó incorporarse. Fidelina la ayudó para que pudiera expulsar algo que parecía tener atorado en la garganta. Tomasita rogó a la Virgen de los Remedios que intercediera a Dios por la salud de mi madre, y le pidió a los demás que también hicieran lo mismo. Mi madre continuó haciendo un esfuerzo por expulsar aquello que la estaba ahogando, y de pronto salió de su boca una bola de pelo de color negro. Según los testigos, la bola era más grande que el puño de una mano. Seguidamente continuó expulsando hilos de pelo oscuro hasta que por fin parecía haber sacado todo lo que había estado en su estómago desde que comenzó a enfermar. Convaleciente, mi madre se echó a llorar y con la voz temblorosa agradeció a todos los presentes el haberla protegido de la parca que se la quería llevar. Eso ocurría mientras yo era acompañada fuera de la casa por varios de los vecinos que al escuchar el escándalo habían acudido a la casa. Momentos después salió Tomasita y dijo: «Carmen se ha salvado y pronto va a reponerse del todo». Yo no pude evitar correr hacia donde estaba mi madre, quien al verme se deshizo en llanto y luego nos unimos en un abrazo. Todo había pasado. Fidelina luego nos contó que cuando comenzó a sentir que no era dueña de su voluntad, había acudido a muchos lugares para buscar ayuda y que nada había funcionado. Por esa razón, su última opción había sido visitar un centro de magia en el mercado. Mas si no hubiese sido por Tomasita, quizás su destino habría sido diferente. Mi padre fue llevado a la comisaría por los agravios cometidos, pero pronto lo declararon demente y lo dejaron en libertad. Luego de eso, y hasta el día de hoy, dicen que anda por las calles deambulando y comiendo de la basura. Las personas del pueblo dicen que no tiene paz, pues dice sentirse acechado por entidades oscuras. Pero la verdad, no creo que esté alucinando, ya que se metió con fuerzas desconocidas y ahora está pagando el precio. Mi madre, con el tiempo se curó por completo de sus males
y en cuanto pudo, nos llevó a vivir a mi hermana y a mí a otra ciudad. También Fidelina se marchó del vecindario en busca de nuevos horizontes. Y bueno, querida comunidad, debo decir que después de eso y hasta ahora, todo ha marchado bien en nuestras vidas. Pero de vez en cuando me asalta una duda que me pone un poco inquieta y me pregunto, ¿qué habrá pasado con el amuleto que se lanzó a las brasas? Pues es que nadie comprobó que realmente se hubiera destruido. Pienso eso y un escalofrío me recorre el cuerpo, mas solo le pido a Dios que ese objeto ya no exista. Y si aún existe, ojalá que nunca nadie que tenga intenciones perversas vaya a encontrarlo. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo han estado? Espero que estén iniciando muy bien esta semana y sobre todo que estén iniciando perfectamente el mes. Y como siempre, aprovechando el espacio, quiero mandar saludos para el miembro de la comunidad, Fernando Mosqueda y sus compañeros, quienes laboran en grado 6. Les agradezco muchísimo todo el apoyo, espero que se encuentren bien. Saludos, los quiero mucho.